Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que hacemos con tanto cariño para ustedes. Espero de corazón que las 2 horas de información que tenemos preparadas les resulten bastante útiles y puedan aplicar todo lo que vamos a ver en su vida cotidiana. Vamos a comenzar con un tema muy importante que veíamos anunciado en nuestros titulares: la herencia. Las dietas cargadas de grasas y el consumo de alcohol son algunos factores que pueden aumentar los niveles de triglicéridos en la sangre. Esto es particularmente peligroso para el corazón porque hace nuestras arterias más estrechas y nos vuelve más propensos a sufrir un infarto. Hoy precisamente es un buen día entonces para recordar por qué no debemos descuidar esos benditos triglicéridos, que dicho sea de paso casi siempre salen alterados, usted sabe de qué le hablo. Y bueno, y también cuáles son los peligros que podemos enfrentar si dejamos que sigan subiendo. Y lo vamos a hacer con ayuda del cardiólogo Jonathan Poveda, que nos acompaña esta mañana. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo, no, gracias. Igualmente, doctor. Doctor, yo sé que hemos hablado del tema, pero la gente todavía, cuando oye triglicéridos, y me incluyo, se nos hace un enredo. ¿Qué son exactamente los triglicéridos y por qué es que dan tantos problemas? Claro, con mucho gusto. Los triglicéridos son un componente normal de las grasas que circulan en la sangre. Y para nosotros los humanos, los triglicéridos son una manera de almacenar energía. Eso significa que la mayoría de calorías que consumimos en la dieta, que no gastamos, el cuerpo se encarga de convertirlas en triglicéridos para almacenarlas. Entonces, nuestro cuerpo utiliza triglicéridos predominantemente para 2 cosas. Una es almacenar energía y otra es que los triglicéridos, la palabra lo dice, triglicéridos, son 3 ácidos grasos, 3 cadenas de ácidos grasos, de grasa, ¿okay?, que se acumulan en una sola molécula y son fácilmente empacables. Entonces el cuerpo los fabrica a partir del exceso de calorías que vienen en la dieta. Los mete dentro de una célula que se llama adipocito y el exceso de adipocito se convierte en rollito. Es decir, esos rollitos que hay aquí y aquí y aquí, esos tienen triglicéridos. Entonces las células de grasa están llenas de triglicéridos. Podríamos decir que son grasa en la sangre, entonces. Son grasa en la sangre, pero la sangre es un componente soluble en agua, hidrosoluble, y los triglicéridos son grasa. Entonces tienen que empacarse de una manera especial para poder viajar en la grasa, para poder viajar en la sangre, de tal manera que la manera de empacarlos es el triglicérido. Ahora, una buena forma entonces de saber si yo ando mal de los triglicéridos es viéndome esos rollitos. Es correcto, el sobrepeso. Sin embargo, hay un truco. Los hombres tendemos más a acumularlo en el abdomen. Entonces los hombres tendemos más a hacer panza y acumular más grasa de ese tipo alrededor de las vísceras, del intestino y del estómago. Las mujeres tienen otra manera de acomodar la grasa. Entonces a ellas sí se les acomoda más en la parte de atrás del abdomen y en los brazos predominantemente. Ok. Ahora, doctor, yo sé que no es el tema, pero siempre también la gente tiende a meter las cosas como en el mismo paquete. Por eso yo le quiero preguntar que cuál es la diferencia entre los triglicéridos y el colesterol. Es correcto. Mira, básicamente el asunto es el siguiente. Por muchísimos años se dijo que los triglicéridos no eran una causa de riesgo cardiovascular, es decir, que era el colesterol predominantemente, ¿okay? Y se le daba más importancia al colesterol. Sin embargo, con los años se vio que los triglicéridos también daban riesgo cardiovascular, que el exceso de triglicéridos también se acumulaba en las arterias. Lo que pasa es que los niveles de triglicéridos por encima de los cuales ellos se acumulan en los diferentes órganos y causan daño son un poco mayores a los niveles de colesterol. Entonces eso hizo que por muchos años se le diera más mala fama y más importancia al tratamiento de los niveles de colesterol. Sí. Ahora, los triglicéridos, me decía usted, bueno, que es parte de lo que nosotros consumimos diariamente y de ese exceso de calorías que terminamos convirtiéndolos en estas grasas. ¿Hay algunos alimentos que particularmente nos generen a nosotros mayor cantidad de triglicéridos? Sí, hay 2 cosas importantes en eso. Uno puede consumir muchos triglicéridos, ¿okay?, o puede consumir muchos azúcares refinados y carbohidratos complejos que no se gastan y el cuerpo los convierte en triglicéridos. Entonces, dieta rica en triglicéridos, usualmente dieta muy rica en grasas. Entonces las frituras, todos los embutidos que están hechos de vísceras que contienen triglicéridos, ¿okay?, todas las comidas altamente procesadas, todos los quesos maduros, todas las fuentes de grasa animal son ricas en colesterol y ricas en triglicéridos. Entonces, en ese caso consumimos los triglicéridos directamente. Todos los aceites en realidad, ¿ok?,
básicamente sirven para fabricar triglicéridos en el cuerpo, porque ahí vienen los ácidos grasos. Entonces esos ácidos son los que el cuerpo agarra y los produce, los convierte en triglicéridos para almacenar energía. Y finalmente, si vos consumís un exceso de carbohidratos, ¿okay?, que la mayoría consumimos un exceso de carbohidratos, es decir, la mayoría consumimos más carbohidratos complejos de lo que realmente necesitamos durante el día, si no hacemos ejercicio, ¿okay?, el hígado va a tomarlos y va a producir o almacenar triglicéridos a partir de esos carbohidratos, ¿okay?, para tener grasa disponible, para recuperarla, producir energía que va a recuperar rápidamente, ¿okay?, en caso de necesidad. Entonces, los carbohidratos complejos, pastas, panes, tortillas, ¿okay?, y algunos azúcares refinados, los postres, ¿okay?, van a favorecer que si yo no consumo esas calorías, se me van a convertir en triglicéridos en el cuerpo y los voy a almacenar. Y lo que habitualmente está sucediendo en la sociedad es que hacemos poco ejercicio, gastamos pocas calorías. Entonces, siempre nuestra dieta tiene un beneficio a favor de la cantidad de energía que hemos acumulado, que culmina en síntesis de triglicéridos. Que tampoco se vale al final decir, como yo hago ejercicio, voy a comer lo que me dé la gana, porque tampoco me van a dar las matemáticas al final del día, entonces. Es correcto. Por ejemplo, los luchadores de sumo, para efectos de su deporte, comen grandes cantidades de calorías, pero durante el día hacen mucho ejercicio. En ellos es los que se ha descrito que típicamente se retiran a los 30, 35 años, dejan de hacer ejercicio y empiezan a padecer todas las enfermedades que acarrea este problema que han tenido por muchísimos años. Doctor, ahora, hablábamos al inicio de que por lo general uno se va y se hace el examen y puede ser que salgan muchas cosas bien, pero los triglicéridos siempre dan problemas. Es como muy común. Y ahora que usted me está explicando, voy entendiendo por qué. Porque es fruto de los patrones de vida que tenemos cada día más, de forma más natural, por decirlo de una forma. Ahora, doctor, yo quiero entonces que le expliquemos a la gente cuándo ya yo puedo decir que mis triglicéridos están por encima de lo normal. Porque también mucha gente va a hacer el examen, pero al final de cuentas no entiende muy bien la valoración. ¿Cuál es el nivel normal que deberíamos tener y cómo hace la gente para saber que está pasada? Correcto, el nivel más apropiado son unos 150 miligramos por decilitro. Por ejemplo, el colesterol malo lo queremos por debajo de 100 habitualmente. Entonces, como te digo, los niveles de triglicéridos tardamos un poco más de tiempo en determinar cuál era lo idóneo en las personas. ¿Okay? Para que estos triglicéridos empiecen a acumularse en la sangre y obstruyen las arterias, tal como eventualmente vimos aquí en el video hace un momentito, necesitamos triglicéridos. En el hombre, más o menos en el rango de los 250 a 300. Okay. En la mujer, por encima de los 200, 250 y empieza a ser más peligroso después de los 50 años. Por eso es que yo a veces le digo a los pacientes, bueno, usted los tiene en 200, no se estrese, no se preocupe porque no le está generando un daño ya, pero sí significa que tenemos que tomar acciones para mediano plazo, prevenir el riesgo que eventualmente puede traer. Otra de las cosas es que nos interesa mucho el corazón, pero el páncreas también sufre por los triglicéridos altos. Y tener triglicéridos altos también tiene riesgo de pancreatitis, que es una enfermedad tan seria como un infarto de miocardio. Ok, a eso quería entrar, doctor, los riesgos, porque bueno, obviamente mucha gente hasta se lo toma en vacilón y dicen, bueno, no, es que los benditos triglicéridos ya por más que hagan no los bajo, pero bueno, estos benditos triglicéridos te pueden realmente poner en riesgo tu salud. Hablemos primero del corazón, doctor, que era como el enganche de la entrevista de triglicéridos y corazón. ¿Cuál es el riesgo realmente al que exponemos nuestro corazón si no nos tomamos en serio este tema y bajamos los triglicéridos? Bueno, básicamente es que el triglicérido es un componente importante de las placas de grasa que obstruyen la circulación de sangre dentro del corazón. Entonces, una de esas placas puede eventualmente llegar a obstruir tanto el pase de sangre que genera dos cosas, o un infarto, ¿okay?, o una enfermedad similar que es la angina. Y la angina, si no hacemos nada, eventualmente desemboca en un infarto. ¿Okay? Ese no es un proceso, no es algo que va a suceder en 2 o 3 años. ¿Okay? Es algo de un proceso acumulativo de triglicéridos y de grasas en las arterias de toda la vida. Por eso es que usualmente insistimos en que esta enfermedad empieza en la niñez. Cuando uno nace, en las arterias, tiene unas arruguitas que se llaman estrías grasas. Y esos son los sitios en donde los triglicéridos y el colesterol se van a acumular en las arterias. En la medida que durante el crecimiento haya dos cosas: mala dieta y sedentarismo. ¿Okay? Y el problema que estamos encontrando, y hablamos de eso el mes pasado cuando vinimos, pero no nos cansamos de meter ese tema, los niños y los adolescentes costarricenses vienen alimentándose mal. Vienen alimentándose con un exceso de grasas saturadas, triglicéridos, ácidos grasos,
y con un exceso de carbohidratos refinados, barras de dulce, postres, etc. Y estas cosas redundan en exceso de triglicéridos, obesidad. Con mucho, el trastorno de lípidos más frecuente que encontramos en la población es triglicéridos altos con colesterol bueno, que es el colesterol HDL bajo. Y si tengo el colesterol HDL bajo, tengo el colesterol malo muy alto. Entonces, de manera secundaria, cuando yo manejo triglicéridos altos, manejo colesterol bueno bajo, que quisiera tenerlo alto más bien, y colesterol malo alto, que debería de tenerlo más bien bajo. Doctor, ¿cuál es la relación realmente entre estos niveles altos de triglicéridos y ya problemas como los que usted escribe, infarto, angina de pecho? Es decir, una persona puede toda su vida, digamos, jugársela y decir, bueno, al final no me pasó nada, o no. Es algo que en algún momento te va a decir, no, ya no más, ya el corazón no aguanta. No, en términos generales, hacer eso te va a pasar la factura, no solo desde el punto de vista del corazón. Porque si yo acumulo un exceso de triglicéridos en el hígado, que es la fuente de depósito rápida de los triglicéridos, lo que va a suceder a mediano plazo es que el mismo hígado va a funcionar mal. Entonces, si tenemos triglicéridos altos, vamos a tener grasas altas en sangre, un hígado que funciona mal y maneja mal el azúcar. Entonces, ese hígado empieza a dejar más azúcar circulante en las arterias. Es decir, que por tener triglicéridos altos y sobrepeso, eventualmente voy a hacer hígado graso y voy a hacer diabetes. Que todas esas cosas van a redundar en un daño más rápido al corazón. En la medida que yo tenga más grasa circulante dentro de las arterias y tenga más sobrepeso, voy a desarrollar también una predisposición a ser hipertenso. Entonces, la persona que empieza con sobrepeso y triglicéridos altos, termina con sobrepeso, triglicéridos altos, trastorno de la glicemia, diabetes o prediabetes, hipertensión, y las 4 cosas favorecen que tengas un infarto más temprano en la vida. Entonces, la mayoría de los pacientes que se infartan con edades entre los 35 y los 50 años, que fue de los que hablamos el mes pasado, tienen más frecuentemente triglicéridos altos que colesterol excesivamente alto. Y hay que intervenir las dos cosas. Entonces hay que tratarlos. Y uno tiene que decirle, mire, usted va camino a tener un infarto y se está comprando todos los boletos. Y otras veces hemos hablado de una tablita que manejamos en el consultorio donde uno pone los niveles de colesterol y pone los niveles de presión y otros datos del paciente y cómo está su colesterol malo, cómo está el bueno, cómo están los triglicéridos, y nos dice cuál es el riesgo que esa persona tenga un infarto en 10 años. Y trabajamos con la persona para que entienda ese riesgo y cómo lo podemos eliminar. Bueno, ahí nos disculpan porque la idea de la entrevista era asustarlos por el lado del corazón, pero ya el doctor nos dio un montón de razones más por las cuales debemos tenerle miedo a los triglicéridos y debemos sacarnos la faja. Doctor, Shirley Vargas quiere saber si son hereditarios. Dice que la mamá siempre los tiene altos y aunque se cuida mucho con lo que come. Dice que el papá igual y los hermanos también, que después de los 35 años ya tienen triglicéridos altos. Hay un componente genético muy importante. Es decir, hay familias que genéticamente tienen trastornos de lípidos donde la más frecuente es triglicéridos altos y colesterol malo alto al mismo tiempo. Entonces, es un componente muy importante y muy prevalente en nuestra población. Por eso es que esas personas en particular hay que detectarlas temprano y meterlas en una dieta especial. Ahora, voy a meter la cuchara ahí, doctor, y usted me dice si me equivoco, porque ella está planteando también que ella y los hermanos y el papá también los tienen altos, pero ahí puede ser que no sean necesariamente herencia, puede ser que estén haciendo todos lo que no deben estar haciendo. La gran mayoría de los pacientes en nuestra sociedad tienen los dos componentes. Tienen un componente genético, pero además tienen un componente del consumo dietético que es muy importante revisar. Y a veces, como ella dice, yo cuido mucho que como. Y puede ser que esté vigilando un poco la calidad de lo que está comiendo, pero no necesariamente la cantidad en términos de cuántas calorías tiene a raíz de esa dieta y si está gastando esas calorías al final del día. Y al no gastarlas, el cuerpo las deposita en forma de triglicéridos. Claro. No, y lo planteo también porque es común que en una casa de lo que come uno comen todos, ¿verdad? Es correcto. Y en la cantidad que come uno, pues uno va viendo y come exactamente igual. Igual lo hemos hablado, por ejemplo, una vez me acuerdo que hicimos una entrevista de parejas que engordan y es eso. O sea, tal vez cada persona soltera está por su lado, pero ya se juntan 2 personas y empiezan a compartir hábitos que no son realmente saludables. Entonces también ponerle cuidado
a qué está comiendo la persona que está a la par mía, porque a lo mejor yo estoy cayendo en lo mismo. Lo contrario también es cierto. Cuando una persona se enferma en la pareja y uno le manda una dieta especial, bajan de peso los dos. Es correcto. Entonces, eso es un beneficio extra. Es correcto. Ahora, doctor, ¿en cuánto tiempo, digamos, yo puedo bajar estos triglicéridos a un nivel que no ponga en riesgo mi corazón y todos los demás órganos que usted me estaba diciendo? A partir del momento donde ya me dicen, bueno, no, ya usted sóquese la faja porque realmente si sigue así no le va a ir nada bien. A partir del momento que yo empiezo, ¿cuánto tiempo puede mi cuerpo ya estar normal? Uno puede ir viendo una tendencia positiva en los siguientes 3 a 6 meses. Uno inicialmente introduce los cambios en el estilo de vida, reorganiza la dieta, ¿okay? Restringe el licor en ese momento porque el licor es una fuente de calorías baratas. Y el problema que tenemos con el licor es que no lo consumimos en una banda de esfuerzo, haciendo ejercicio, ¿verdad? Sino nos sentamos al frente del televisor, nos sentamos en el bar, ¿verdad? Entonces pedimos un trago y pedimos una boquita, y la boquita usualmente, ¿verdad? Tiene alguna fritura como componente, un pedacito de chicharrón, unos frijoles blancos con pellejo, etcétera, etcétera, ¿ok? Que redundan en más grasa, que lamentablemente sabe muy bien. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Que sabe muy bien. Totalmente. ¿Verdad? No tiene que decirme mucho del tema. Entonces, resulta que además de que comemos un exceso, no gastamos esas calorías porque pasamos grandes horas sentados mientras estamos consumiendo. Entonces, por eso es una de las cosas que retiramos primero. ¿Okay? Con solo restricción de dieta y restricción de alcohol, ¿okay? El 90% de los pacientes baja los niveles de triglicéridos. Y 8 a 12 semanas después uno puede ver si eso es suficiente, ¿okay? Para mejorar, y vieras que hay un porcentaje de alrededor del 60-70% de los pacientes que, si se ponen serios sobre este asunto de la dieta y la restricción de alcohol, responden. Y hay un porcentaje más pequeño que va a ocupar un medicamento, ¿okay? De 3 a 6 meses después de que está en dieta, uno toma la decisión para manejar los triglicéridos. Los medicamentos que tenemos son excelentes, o sea, los pacientes responden muy bien a los medicamentos para reducir triglicéridos, pero yo lo que les digo es que la meta no es que sigan tomando un medicamento toda la vida, sino que instituyan cambios en su estilo de vida que permitan que manejen unos triglicéridos adecuados. Los únicos que habitualmente ocupan un tratamiento más largo o de por vida es la gente que genéticamente maneja triglicéridos excesivamente altos. Doctor, después de esa entrevista más de uno se va a inventar la barra de bar con pedales o algo, es correcto. Para decir el que peque reza empata. Sí, o las bocas en base a verduras y vegetales, que es de lo que nos va a hablar ahora. De lo que vamos a hablar más adelante. Boquitas saludables también. Ajá. Que de hecho yo creo que ya lo hemos hecho. Para diciembre se pone muy de moda ese tema. Doctor, vea, Seidy Quesada dice que tiene 48 años y que en 6 meses subió los triglicéridos a más de 300. Que si puede esto dañarle el hígado, ya hablábamos del tema. Dice que ella, a lo que nos plantea, que no tiene obesidad. Sí, bueno, muy probablemente si se hace un ultrasonido abdominal, el radiólogo le va a decir que su hígado tiene una textura como de hígado graso. Es decir, ella no tiene sobrepeso, pero por decirlo así, su hígado se está comportando de una manera gorda, por decirlo así. Entonces su hígado se hincha de exceso de grasa en las células. Y además, lo otro que sucede es que empieza a manejar mal carbohidratos. Entonces, si se hace un azúcar en ayunas, de repente ya está en más de 100 miligramos por decilitro también. Hay una sustancia que le dice a uno si el hígado está más gordo, más inflamado, que están que se llaman las transaminasas. Si sus triglicéridos están altos, lo suficientemente altos, las transaminasas, que es lo que le dice a uno cómo funciona el hígado, también se empiezan a elevar. Entonces, no solo es tratar los triglicéridos, sino tratar la grasa en el hígado, porque otra cosa que no hablamos es que la grasa en el hígado en algunos pacientes produce cirrosis. Eso se llama esteatohepatitis no alcohólica, y es un exceso de grasa en el hígado producto de los triglicéridos altos también, que es otro tema aparte del que podemos conversar más adelante. Pero entonces, doctor, ser delgado no es una garantía, entonces no debería confiarse la gente y más bien debería irse a hacer exámenes. Mucha gente cree que porque es delgado maneja un excelente metabolismo, y eso no necesariamente es cierto. ¿Sí? Doctor, en el tema ese que me llamaba la atención, si ya, digamos, por ejemplo, ya yo hice la dieta, me restringí a conciencia y los triglicéridos no bajan, ¿ahí qué examen me determina a mí, o en qué momento el médico es el que dice, bueno, no, entonces mejor entrémosle por este medicamento? Sí, hay dos opciones. Primero, repetir los triglicéridos a las 12 semanas, 8-12 semanas de que estás haciendo una dieta bajo observancia, es decir, que efectivamente la estás cumpliendo, ¿ok? Y en ese momento uno ve si los triglicéridos bajaron o no. ¿Okay? Si sus triglicéridos no están en el rango de los 150 a los 200, uno dice, mire, es hora de instituir un medicamento, y además te voy a hacer otra prueba, ¿okay?
que hay dos tipos de prueba, está la electroforesis de proteínas, está la migración, electroforesis de lípidos o la migración iónica de lípidos, que son pruebas que ahora ya no son caras, pero que le dicen a uno si esa elevación de triglicéridos tiene un componente hereditario. Y si tiene un componente hereditario, lo que significa es que el efecto que tiene la dieta sobre bajar los triglicéridos es menor y vas a ocupar un medicamento probablemente de por vida. Indudablemente el ejercicio es tremendamente importante, por lo que estamos hablando del balance entre ingesta de calorías y consumo de calorías. Entonces, todo paciente que está en una dieta para disminuir triglicéridos y colesterol debería incluir al menos 300 minutos de ejercicio semanales, distribuidos en 5 a 6 días. Es decir, lo que estamos hablando son sesiones de 50 a 60 minutos diarios de ejercicio aeróbico. Que eso también es lo que mucho le cuesta a la gente, ¿verdad? En nuestra sociedad son las cosas que cada vez cuestan más. Tanto así que se ha empezado a instaurar el ejercicio, como dijiste vos, en situaciones poco convencionales. Estoy en el escritorio y estoy pedaleando para hacer ejercicio, ¿verdad? Y me mantengo haciendo otras cosas. Algunas empresas han instalado incluso en las computadoras alarmas que le dicen a la persona: usted tiene mucho rato sentado, levántese y camine 20 minutos y regrese al trabajo. Ahora, doctor, hay muchas consultas, pero yo quiero también que le entremos al otro tema, porque hemos hablado de lo que no debo comer para no subir estos triglicéridos, pero hay mucha gente también que le gusta a veces que le den como, ¿verdad?, como un remedio mágico, le digan: no, vea, esto de lo que se están hablando es buenísimo, empieza a tomarlo. Hay cosas que realmente me puedan ayudar a mí, alimentos o cosas naturales que puedan ayudar a bajar esos triglicéridos. Sí, en términos generales hay alimentos que favorecen el hecho de que no deposites calorías de la forma de triglicéridos en el cuerpo. Indudablemente, vegetales, frutas y verduras son las cosas que más ayudan a que los niveles de lípidos se mantengan bajos. Dentro de los vegetales y verduras hay que recordar que las harinosas, los carbohidratos complejos, no es que no se tengan que consumir, pero hay que tener mucho cuidado en la porción que estás consumiendo de estas verduras harinosas, papa, yuca, ñampí, etcétera, ¿ok? Que bajo ciertas condiciones son muy importantes en la dieta. Es decir, una persona que hace un trabajo físico fuerte, un agricultor que hace trabajo físico, obviamente, si tiene un almuerzo o un desayuno que tiene parte de esos carbohidratos, los va a gastar, ¿okay? Porque va a ocupar una gran cantidad de energía para realizar su labor, ¿okay? Ellos sí lo pueden justificar en la dieta, ¿okay? Pero personas que pasamos más que todo sentados realizando nuestro trabajo, deberíamos excluir ese tipo de verduras de nuestra dieta para manejar adecuados niveles de triglicéridos. Por ejemplo, se habla mucho, no sé si has visto, de la ciudad azul que es Nicoya, en donde hay un montón de pacientes añosos. ¿Y por qué esa gente vive tantos años? Esa gente consume verduras harinosas, pero esa gente todos los días usualmente camina o pedalea para ir a trabajar. Tiene un trabajo en donde mantiene una adecuada capacidad de ejercicio, ¿verdad? Y en un ambiente donde hace más calor, donde hay más posibilidad de quemar grasas, etcétera. Entonces resulta que esa gente consume sus calorías y por eso su metabolismo es sano por muchísimos años. ¿Okay? Pero esos son los componentes en la dieta que más fácilmente hacen que manejes bajos ácidos grasos y bajos triglicéridos toda tu vida. Marcela Rubí dice que ella tenía triglicéridos y colesterol alto, que los bajó y le dio piedras en la vesícula, que si hay alguna relación. Sí, las piedras son triglicéridos y colesterol que se forma en sales dentro de la vesícula, ¿okay? Y eventualmente se solidifica y forman las piedras. Entonces, lo más probable es que ya tuviera las piedras ahí desde hacía muchos años, ¿okay? Que no está en relación con que haya bajado en ese momento el colesterol o los triglicéridos. Ya las piedras estaban en forma de lo que llamamos barro biliar en esa vesícula. Pero entonces una persona con triglicéridos altos es mucho más propensa a que es correcto, manifieste es piedra mucho más propensa a tener. De hecho, por eso la enfermedad de la vesícula es una enfermedad muchísimo más común en mujeres de 35 a 50 años con sobrepeso, en donde el trastorno de lípidos más importante es la hipertrigliceridemia. Bueno, apúntese ahí otro check a otra de las razones por las cuales tiene que bajar los triglicéridos bajos. Exactamente. Ahí, bueno, como le decía, doctor, hay un montón de preguntas. Karina Sánchez dice: sufro dislipidemia, que ahorita me explica usted qué es. Mis niveles de triglicéridos están en más de 2000. Dice que si siempre va a depender de los medicamentos.
Tiene más probabilidad de depender de los medicamentos porque tiene triglicéridos excesivamente altos. Las dislipidemias son trastornos en niveles de lípidos, de colesterol y de triglicéridos. Cualquier tipo de trastorno. Ahora, sí. Okay. Y el más frecuente es el adquirido, es decir, la persona que come mal. ¿Okay? Pero hay dislipidemias genéticas. Y dentro de las dislipidemias genéticas están las que llamamos homocigotas, es decir, que se compraron todos los tiquetes, que heredaron del papá y de la mamá los genes y que sacaron toda la predisposición a tener esa enfermedad. Esa gente anda triglicéridos en esos niveles. Entonces, una dislipidemia genética por un trastorno hereditario homocigoto, así se llama, y esa gente tiene triglicéridos muy altos o colesteroles muy altos y usualmente dependen de medicamento para bajarlos. ¿Okay? Algunos de esos pacientes llegan a tener hasta 16.000, 18.000 de triglicéridos en sangre. ¿Okay? Increíble. Igual hay personas que tienen una dislipidemia adquirida y su dieta es tan mala, tan mala, tan mala que se comportan similar, tienen triglicéridos en 1500, pero si se ciñen a la dieta, los normalizan. Sin embargo, cuando uno ve niveles como los que ella me menciona, uno sabe que esa persona más probablemente va a ocupar medicamento toda su vida para controlarlo. Y ni qué hablar de la dieta, va a tener que ser estricta. Debe mantenerla. Y el licor, lamentablemente, pues está vedado porque le dificulta mucho el manejo de su trastorno de lípidos. Perfecto. Dice Juan Murillo, pregunta particular, pero me llama la atención, que si los triglicéridos altos pueden llegar a provocar hormigueo en las manos y en los pies. Esa es una pregunta frecuente. La pregunta frecuente es básicamente que yo siento, nosotros llamamos parestesias, pero sensación de adormecimiento en las manos, y si eso lo puede ocasionar los triglicéridos. Pero realmente no hay una relación directa entre ese síntoma y los triglicéridos altos. Lo que sí es cierto es que si yo tengo una enfermedad vascular muy importante por tener colesterol y triglicéridos altos, ¿okay? Puedo tener obstrucciones en las arterias, incluyendo las extremidades, que me den síntomas parecidos, cuando ya es una enfermedad muy severa. Pero la sensación de adormecimiento de las manos no está en relación ni con colesterol ni con triglicéridos altos. Ok, pero puede ser a raíz de algún trastorno de las arterias que me haya propiciado precisamente tener los triglicéridos altos. En gente que tiene trastornos de lípidos extremadamente severos, sí. Ahora, y aprovechando la pregunta de Juan, ¿hay alguna forma en la que el cuerpo me avise a mí que estoy ya pero pasadísimo de triglicéridos? Bueno, la manera más importante es la que la balanza nos dice. ¿Ok? Y el diámetro abdominal. En el momento que el diámetro abdominal empieza a cambiar, tengo que saber que estoy acumulando un exceso de triglicéridos. ¿Okay? Ahora, hay pacientes que tienen triglicéridos tan altos que empiezan a tener unos depósitos de grasa en el cuerpo. ¿Okay? Y entonces se ven como unas plaquitas, como unos granitos blancos que se ven en la cara y se pueden ver en las manos, ¿okay? Que se llaman xantomas y xantelasmas. ¿Okay? Son unas manchitas que son acúmulo de triglicéridos y colesterol. ¿Okay? Eso nos puede indicar que esa persona tiene una dislipidemia familiar congénita con triglicéridos muy altos. ¿Okay? De la misma manera puede depositarse en el ojo alrededor del iris, le llamamos un arco, ¿okay? Que se produce a expensas de exceso de lípidos. Ana Castillo dice, tengo 50 años y mis triglicéridos están muy altos, pero la lovastatina me da mucha gastritis y no la puedo tomar. ¿Qué me recomienda en este caso, además de dieta y ejercicio? Gracias. Okay. La lovastatina es un medicamento predominantemente para bajar colesterol, no triglicéridos. Okay. Lo que puede estar pasando es que a ella le dieron la lovastatina porque tenía el colesterol alto, ya bajó mucho el colesterol, pero ahora son los triglicéridos los que le aparecen altos. Okay. Entonces hay que trabajar dieta y ejercicio y decidir eventualmente su médico, ¿okay? Si ya le quita la lovastatina y le empieza un medicamento más específico para la reducción de triglicéridos dentro del grupo donde están los fibratos, el omega 3, que es una sustancia natural que contribuye a bajar los triglicéridos, ¿okay? Es un ácido graso. Es un ácido graso que desplaza los triglicéridos dañinos de la sangre, por decirlo así. Y consumir niveles altos de omega 3 puede ayudar a mantener niveles más bajos de triglicéridos. Lo que pasa es que tiene que ser la dieta muy alta en omega 3. Sí, los esquimales manejan muy buenos niveles de triglicéridos, pero ellos es porque su dieta es extremadamente rica en omega 3. Consumen pescado todos los días. ¿Sí? Por eso es que nosotros lo consumimos en tabletas, porque no consumimos en cápsulas, porque no consumimos tanto pescado. Pero instaurar 1 o 2 gramos de omega 3 redunda o tiene un efecto importante en reducir los triglicéridos. Bueno, pero si a uno no le gusta el pescado, puede aprovechar y empezar a comer más pescado. Es lo más sano, definitivamente, sí. Ahora, doctor, dice, hablando de temas de alimentación que son cotidianos, aprovecho la pregunta que Kenneth Ulloa porque él quiere saber
cuánta es la cantidad de arroz que debería comer uno normalmente durante el día para mantener los triglicéridos controlados. Y aquí más allá del arroz me voy a ir digamos, a hablar de los frijoles, a hablar del platanito maduro, a hablar del casado en general, porque es muy difícil cuando uno tiene ciertos patrones de alimentación que de un momento a otro le digan, bueno, no, ya no. Y uno empieza, bueno, no, es que tal vez quitando el arroz, tal vez sirve de comer pan. ¿Hay alguna forma de mantener un equilibrio o si hay cosas que yo debería del todo quitar? Hay algunas recomendaciones que hacemos. Primero, no es igual si estás sano o si tenés los triglicéridos altos. Si tenés los triglicéridos altos, yo te diría, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a restringir el arroz por ahora. Entonces vas a quitar el arroz de la dieta porque es un carbohidrato complejo, es una fuente de carbohidratos complejos. Entonces vamos a hacer una cosa. En vez de servirte en el casado el bistec con el arroz y con la ensalada, vas a servirte el bistec con la ensalada, sin el arroz. Ahora, eso que tenías o ese espacio que ocupaba el arroz en la dieta, en el plato, lo vas a rellenar con más ensalada y con verduras. Entonces vas a agregar zucchini, zanahorias, brócolis, un poquito de verduras que favorezcan que tengas un metabolismo mejor. En cuestión de 8 a 12 semanas, si haces eso, probablemente van a haber bajado tanto los triglicéridos que puedes empezar otra vez a consumir carbohidratos complejos, puedes empezar a comer arroz. Pero vas a racionar la cantidad, entonces vas a introducir media taza de arroz en la dieta, siendo que mantengas el consumo de calorías. Porque si no gastas esas calorías que estás consumiendo en el arroz, vas a volver a la misma situación de previa. No, importantísimo eso porque, doctor, mucha gente cree que es que hago una dieta de un mes y ya puedo volver otra vez a comerme las hamburguesas, la pizza, las boquitas y demás. Es una cuestión de que ya yo lo regulo y tengo que efectivamente hacer cambios significativos en mi estilo de vida, no viéndolo como una dieta, sino como un estilo de vida y un estilo de alimentación. Correcto. Con respecto a las leguminosas, con respecto a los frijoles que me dijiste, los frijoles, los garbanzos, las lentejas son muy ricas en fibra soluble y eso tiende a lavar las grasas del intestino, a que se vayan en las heces, a que no se absorban. Entonces, por decirlo así, es un alimento saludable, solo hay que cuidar la porción. Y lo otro es que hay que cuidar la manera en que lo comes. Igual, porque si los comes con pellejo de chancho, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Entonces sí, el componente de grasa que estás introduciendo ahí te va a generar problemas. Pero la porción pequeña, por ejemplo, de frijoles o de garbanzos, más bien tiene un efecto benéfico en el control de las grasas. Entonces puede ser una boquita pequeña de frijoles con pellejo. Sí, pero hay que sacar el pellejo. Hay que quitar el pellejo, bueno, intenté salvar el chicharrón. Y el chicharrón, híjole, bueno, mejor no hablemos de ese tema, doctor. El tema de la dieta cetogénica nos están planteando, doctor, que me parece que se las trae también. Dice que es evidentemente una dieta en la que se centra en las grasas buenas y en el bajo consumo de carbohidratos. Una pregunta de Leo Montero. Pregunta que si una persona con triglicéridos altos es conveniente que la practique. Mira, el problema es que la dieta cetogénica está hecha para perder peso, no para prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces es cierto, esa persona pierde peso a expensas de comer una gran cantidad de grasas y eliminar totalmente los carbohidratos complejos. Porque hay un principio, digamos, metabólico que dice que si comen de esa manera, al no consumir carbohidratos, no se están consumiendo los elementos principales para que esas grasas se metan dentro del metabolismo y de esa manera pierden peso. Y es cierto, pierden peso, pero lo que no se ha demostrado es que esa pérdida de peso redunde en efectos benéficos en términos de otras enfermedades, reducción de diabetes, reducción de enfermedad cardiovascular, etc. Entonces, te sirve para perder peso, y puede variarte los niveles de lípidos eventualmente, pero no significa que te prevenga daño en órganos a mediano plazo. Eso no se ha demostrado. Y en el caso entonces particular de alguien que quiera bajar niveles de carbohidratos. No es lo más recomendable. No es lo más recomendable. No es lo más recomendable. Ok, perfecto, ahí para aclarar. Pero sí hay que reducir el consumo de carbohidratos, efectivamente. Hay que reducir el consumo de carbohidratos. Lo que pasa es que hay que reducir el consumo de carbohidratos y hay que reducir el consumo de grasas. Ok. De una manera balanceada. Perfecto. Dice Olga Arce que qué ocurre con las grasas en el caso de las personas que no tienen vesícula. Interesante. Las personas que no tienen... La vesícula básicamente lo que tiene es bilis que ayuda a digerir la grasa y prepararla para que las grasas se absorban naturalmente en el intestino. Si no tenés vesícula, lo que sucede es que la bilis que se produce en el hígado va a estarse secretando las 24 horas del día. Y entonces va a hacer efecto sobre las paredes del intestino y del estómago las 24 horas del día aunque no haya alimento.
Y eso redunda en enfermedades gastrointestinales. Entonces, lo más importante en esas personas es que su dieta sea de 6 tiempos. Es decir, que no coman solo 3 veces al día, ¿okay? Sino que mantengan cierto grado de alimentos siempre en el tracto gastrointestinal. Entonces uno dice, mire, usted tiene que hacer merienda media mañana y merienda media tarde, que tienen que ser saludables, que idealmente podrían ser frutas, ¿okay? Pero que mantenga entonces alimento en el tracto digestivo para que donde la bilis se está secretando encuentre algo que digerir y no actúe sobre las paredes de tu propio estómago. Vean qué interesante lo que nos dice Gabriela Benavides. Está preocupada por su hija de 9 años, que dice que tiene colesterol y triglicéridos altos. Primero pregunta que qué puede hacer para ayudarla y tiene obviamente la duda que creo que nos planteamos todos, que por qué le pasa a ella estando tan pequeñita. Lo que hay que revisar son 2 cosas. Si hay el trastorno genético, ¿verdad? Y segundo, hay que revisar el tipo de alimentación que está teniendo, que a veces es afuera de la casa. Es decir, a veces en el kinder, ¿okay? Tenemos ese problema de que el niño no se come lo que la mamá le manda, sino se come lo que los compañeritos tienen. O tiene una dieta. Hemos tenido ese problema también de que tenemos niños que van con dieta muy saludable, ¿verdad? Al kinder. Y entonces se llevan una manzana y una botella de agua. Pero el compañerito tiene otro tipo de dietas, o los compañeritos, ¿verdad? Y entonces más bien se siente aislado y se siente más bien un poquito discriminado porque su dieta es diferente, entonces no se la come y comparte la dieta de los compañeros. Entonces eso hay que vigilarlo también. Hay que ponerle cuidado a qué está haciendo entonces. Doctor, nos preguntaban que cuál era el nombre del examen para determinar si lo mío es por herencia, en el caso de triglicéridos. Hay 2 maneras. Está la electroforesis de lípidos y está la separación iónica de lípidos. ¿Okay? Eso nos dice si tenemos lípidos altos en un rango en el que indudablemente hay un trastorno genético. ¿Okay? Y hay exámenes puntuales, una vez que se ha hecho ese, que dice, bueno, voy a tratar de buscar este trastorno genético en especial, que son ya más especializados. Perfecto. Sigo, doctora. Vea qué interesante este tema, porque obviamente cuando... Una de las cosas que yo me imagino, y me imagino no, es porque a mí me ha pasado, que a uno le quitan el pan, eso es de lo que más duele, ¿verdad? Porque el pancito a toda hora, en la mañana qué rico con el pinto, en la tarde con cafecito, y pan de todo tipo, ¿verdad? Pero entonces está planteando Jovet Matamoros, y espero que la respuesta sea así, para ayudarle a ella. Dice que si el pan integral está bien comerlo, si tiene triglicéridos o ni siquiera ese. Ok, el pan normalmente no tiene grasa o tiene muy poca grasa, es una harina. Ahí vamos bien. Ok. Vamos bien. El problema es que en la preparación puedes introducirle algo de harinas. Es decir, no es igual el pan integral que el pan que va en un postre. ¿Ok? Vamos. El pan integral es más rico en fibra soluble, te va a ayudar a bajar los triglicéridos, pero el verdadero pan integral, porque a veces te venden panes multigrano que tendés a pensar que son panes integrales, pero tienen pasas y una serie de cosas que ya les introducen calorías y que hay que recordar que eso nos hace daño también. ¿Ok? El problema no es comer mucho pan, ¿okay? El problema es no gastar las calorías del pan. Uno ve en la mayoría de dietas que te dan los nutricionistas que no te dicen 0 pan, pero te dicen la porción de harinas es esta. Si usted se quiere comer 2 tajadas de pan integral en la mañana, perfecto. Y asegurémonos de que gaste esas calorías, ¿okay? Que en la medida que consumas pan rico en fibra o bajo en grasa que existe, pues es un pan que tiene menos calorías y son más fáciles de quemar entonces en el transcurso del día, pero no significa que haya que prohibirlas. Mucha gente dentro de su dieta lo que hace es que come ese tipo de pan del lunes a sábado y el domingo come una tajada de pan convencional. Y el ser humano es un animal de costumbres, o sea, nos acostumbramos a eso. Entonces, doctor, en este caso también está en no engañarme a mí mismo, o sea, a ver, yo puedo decir hoy, entonces, no sé, pongamos el tema que dejamos ahí, el del chifrijo, por ejemplo. Yo voy y digo, bueno, no, el sábado yo me voy a comer un chifrijo. Entonces me voy a portar bien toda la semana y el sábado llego y me como el chifrijo y me levanto el domingo y hago ejercicio para tratar de compensar, digamos, las calorías que me comí. Y hay que decirlo así, muchas veces la gente dice, no, es que el que peca y reza empata. En este caso en particular, doctor, ¿aplica? Eso funciona. No deberían. Eso funciona. Ajá. El problema es que el 95% de la gente no se levanta el domingo y hace el ejercicio para quemar esas calorías. 96%. 95%. Vos estás en el 5%. Yo entro en eso. ¿Okay? No, lo que yo entro más bien, conmigo somos 96%. Sí. Yo dentro de los cambios conductuales que influyen en los pacientes es hágalo al revés. Use el chifrijo de premio. Queme las calorías primero. Quémelas el sábado en la mañana. Y si las quemó,
Siendo que ya todo el resto de la semana mantuvo una dieta muy adecuada, premise con una porción, ¿okay?, en la noche, pero siendo que ya quemó esas calorías en la mañana, es decir, hizo suficiente ejercicio ese día en la mañana como para tener un débito, más bien como para tener un exceso de calorías que consumir porque gastó muchas. Metabólicamente funciona igual. Metabólicamente funciona en la medida en que gastes calorías. El problema es no gastar las calorías. Bueno, entonces a ponerle de lunes a viernes, bueno, ya estamos martes, ya, bueno, empiece hoy. Sí. Para que se incluso hay un grupo de especialistas en forma física, ¿ok?, que están de acuerdo en dietas muy altas, en algún tipo de grasas, inmediatamente después de que han hecho una sesión muy grande de ejercicio, donde han consumido, estamos hablando de que son sesiones de ejercicio donde se consumen 1.500 calorías, ¿okay?, muy intensas. Entonces se premian con un alimento que es rico en grasas, porque en ese momento el cuerpo va a tender a incorporar esas grasas dentro del metabolismo en cosas que específicamente se ocupan y que redundan en beneficio para el deportista. Ahora, doctor, pero aquí yo creo que también es importantísimo que la gente no lo haga también solamente pensando en lo que cree saber, en que busquen un profesional, un especialista en nutrición, un especialista en medicina, porque también yo puedo creer que estoy haciendo las cosas bien y yo puedo decirme, bueno, no, a lo mejor hoy hice, no sé, salí a correr 20 minutos y entonces en la noche ya con ese ejercicio puedo comerme lo que quiera, y no es así. O sea, hay efectivamente una relación entre cantidad de ejercicio, la intensidad del ejercicio, la clase de ejercicio que se haga y las calorías que yo estoy quemando. Hay una serie de mitos que deshacer. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que me dicen, mira, doctor, es que yo trabajo en un edificio y no uso el ascensor, entonces subo y bajo grasa todo el día, entonces eso es ejercicio, ¿ok? Cuando yo hago ejercicio, ¿okay?, aeróbico, intenso, ¿okay?, los primeros 5 a 10 minutos, ¿okay?, yo quemo los carbohidratos simples que he estado consumiendo durante ese día. Si yo como jalea ese día, si yo como un pan dulce ese día, si yo como un postre ese día o frutas muy dulces, ¿ok?, voy a quemar esas calorías inmediatamente. ¿En cuánto tiempo, voy a quemar? Estamos hablando de 10-15 minutos de ejercicio. 10-15 minutos, ¿okay? Intenso. ¿Okay? Si yo nada más hago ese ejercicio de 5 a 10 minutos, solo estoy quemando los carbohidratos simples que acabo de consumir, no lo que tengo depositado. ¿Okay? Yo necesito hacer ejercicio de manera sostenida más de 20 minutos para que el cuerpo active el chip que dice, ok, ya quemé los carbohidratos refinados que yo me consumí hoy. Voy a empezar a consumir la energía que tengo depositada, los triglicéridos. ¿Okay? De tal manera que la persona que hace periodos de ejercicio de 5 a 10 minutos cortos, aunque los haga 100 veces al día, no le funcionan para estos efectos. Que es uno de los mitos más importantes que hay que echar abajo, ¿no? Y una de las cosas que frustra a mucha gente, porque dice, yo estoy haciendo ejercicio y no pierdo peso, bueno, pero no lo está haciendo de forma O estoy correcta. caminando todo el día. Dice Urley Castillo, lo pregunta como si fuera un mito o realidad, quiere precisamente salir de la duda, que si tomar limón con agua caliente ayuda a bajar las grasas. Bueno, a la par del limón hay muchas otras cosas que se ha dicho que ayudan a cortar la grasa, ¿verdad? Pero lo más importante no es eso, porque realmente no tiene un gran efecto si consumís una gran cantidad de grasa. Lo más importante es la cantidad de consumo de grasa en la dieta, definitivamente. Perfecto. Doctor, quiero terminar con una pantalla que preparamos precisamente con 4 consejos puntuales. Si usted es de esas personas que está en esa lucha contra los triglicéridos, que como vimos no es muy fácil de vencer, sí se puede, requiere pues obviamente un compromiso, un sacrificio, pero también, como ya el doctor nos explicó, hay un montón de razones por las cuales deberíamos ya mismo empezar a bajar estos niveles. Ahí lo tenemos, doctor, si usted me hace el favor de repasarlos. Ok, hablamos muy importante de evitar o restringir el consumo de alcohol, ¿ok? Es decir, en la medida que los triglicéridos estén adecuados no significa que cero alcohol, pero hay que saber que hay que cuidarlo, ¿ok? 300 minutos de ejercicio por semana, ya hablamos por qué la persona que es sana, digamos, físicamente y tiene triglicéridos altos debe hacer 300 minutos de ejercicio por semana distribuidos en 5 o 6 días, sesiones de 50 a 60 minutos. Evitar frituras, que es importantísimo, es la fuente más importante de triglicéridos, ¿verdad? Todas esas papitas y esas cosas con las que acompañamos algunas de las boquitas que decíamos anteriormente nos hacen mucho daño en ese sentido. Hablamos de los carbohidratos complejos y hablamos de los azúcares refinados. Y entonces estar comiendo confites, estar comiendo postrecitos, todo ese tipo de cosas no ayuda. Entonces eso es de lo primero que hay que eliminar totalmente en la casa cuando la familia toma la decisión de intervenir sobre la dieta. Frituras, ¿okay? Bebidas muy azucaradas, embutidos, esas cosas deben desaparecer de la dieta en el periodo inicial cuando estamos interviniendo a una familia. Doctor, y ahí
quiero hacer este comentario y a lo mejor, bueno, usted me corrige si es algo que no es correcto, pero creo que también es muy importante ponerse en los zapatos de la persona que está dando esta lucha, porque a veces uno puede estar como muy enfocado, muy concentrado en lo que está haciendo, y la mamá que lo quiere uno mucho, ay, pero mira, te guardé esto, o los amigos, no, pero por hoy no va a pasar nada, salgamos un rato. Y uno sabe que a lo mejor dentro de ciertas circunstancias uno puede ser muy enfocado, pero en otras ya no tanto. Entonces también la importancia de que las personas cercanas a alguien que está dando esta lucha, pues se pongan los zapatos de la persona. Sí, es muy importante a veces ser solidario y dar la lucha juntos, ¿verdad? Sobre todo en personas en donde esto es más extremo, donde urge mucho intervenir. Ahora, indudablemente lo más sano es que hoy por hoy toda la familia, ¿okay?, tome la actitud de, bueno, esta es una situación en donde podemos aprender a comer de una forma sana, y como familia podemos tratar de introducir el ejercicio de una manera escalonada y que sea agradable para toda la familia, ¿okay?, y que nos ayude a mantener una adecuada salud. Así es. Hay que verlo como una oportunidad de mejora, entonces. Es correcto. Doctor, muchísimas gracias. Creo que nos quedó clarísimo el tema de los triglicéridos y también por qué tenemos que mantenerlos a raya. Yo le voy a dar el número de teléfono del doctor Jonathan Poveda, él es cardiólogo. Si usted desea contactarlo, puede llamar al 2522-1000, 2522-1000, y ahí le van a pedir una extensión que es la 4330, extensión 4330. Doctor, muchísimas gracias por todo. Con mucho gusto, para servirte, muy amable, como costumbre. Estamos hablando, doctor. Bueno, continuamos con más...